Podrán describir la estructura y función de un músculo, identificarán los conceptos fundamentales del sistema muscular, podrán clasificar los músculos por el tipo de tejido muscular que forma su estructura, por el número de cabezas, el número de vientres y finalmente por su función. Y mencionarán las características de los músculos cutáneos. Estos tres objetivos son los que nos encargaremos de revisar el día de hoy. Que primero tendríamos que describir qué es el sistema muscular. Y este sistema muscular pues consiste en células contráctiles que realizan movimientos de varias partes del cuerpo a través de algo que le llamamos contracciones. Entonces, cuando un músculo cruza una articulación, es capaz de mover ese sistema esquelético ayudado por la contracción del músculo y bueno, y en general todo esto lo conocemos como movimiento. Pero para que este movimiento se realice, vamos a tener que ir describiendo cada una de las estructuras que componen a este sistema muscular. Lo primero que vamos a ver es que este sistema muscular, la principal parte por la que va a estar formada, va a ser por filamentos. Estos filamentos tienen fibras de actina, que son delgadas, y algunas gruesas, como de miosina. Estas componentes de actina y miosina van a interactuar para poder producir el acortamiento del músculo y por lo tanto darnos la contracción. Entonces, cuando se unen muchos filamentos de actina y miosina, que vamos a ver que generalmente existen, o sea, cada miofibrilla tiene aproximadamente 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina que están juntos entre sí, o sea, se entrelazan, como vemos aquí, se ve como si fuera una trenza, aquí están entrelazados. Y bueno, estos filamentos de actina y miosina me van ahora a formar a la miofibrilla. Y esta miofibrilla, pues es muy, muy importante para obtener esta contracción, ayudada, por supuesto, con actina y miosina. Cuando muchas miofibrillas, vemos que cuando muchas miofibrillas se unen, van a formar algo que le llamamos fibra muscular. Pero antes de llegar a esta fibra muscular, tenemos que pasar que la miofibrilla tiene un líquido y ese líquido le llamamos sarcoplasma. El espacio que hay entre una miofibrilla y otra, es decir, voy a ponerla aquí en azul, aquí hay una miofibrilla y este espacio hay líquido. Entre una y otra hay un líquido y a este líquido le voy a llamar sarcoplasma. Este sarcoplasma contiene grandes cantidades de potasio, de magnesio, de fósforo y muchas enzimas proteicas. También hay algunas mitocondrias que están dispuestas como en paralelo y estas mitocondrias proporcionan a las miofibrillas pues grandes cantidades de energía en forma de ATP, ¿no? Entonces, este sarcoplasma es igual a ATP, ¿no? A través de las mitocondrias que va a tener. Entonces, este líquido que está ahí es muy importante porque a través de ese ATP es que se van a lograr las contracciones, ayudados, por supuesto, con los filamentos de actina y miosina. Luego, una vez que tenemos ya muchas miofibrillas y que formamos una fibra muscular, vamos a ver que cada miofibrilla va a estar envuelta ahora por una membrana que le llamamos sarcolema. Este sarcolema que nosotros vemos aquí es una membrana que envuelve, pues, por supuesto, a esta fibra musculoesquelética. Esta membrana que lo envuelve se llama membrana plasmática y está cubierta por una capa de material de polisacáridos que contiene mucha colágena. Entonces, ojo, vamos desde aquí. Filamentos, muchos filamentos se unen entre sí, entre actina y miosina, y me forman a las miofibrillas. Esas miofibrillas están envueltas en un
sarcolema, que es una membrana, pero entre cada miofibrilla hay líquido que se llama sarcoplasma y que tiene, además de fósforo, potasio, tiene mitocondrias que son capaces de producir ATP y ayudar a la contracción muscular. Entonces, vamos hasta esta fibra muscular que se acaba de formar. Entonces, esta fibra muscular, pues es prácticamente la parte fundamental o esencial o anatómica y de función de este músculo. Nosotros vamos a ver que a cada fibra muscular la va a envolver algo que le llamamos endomisio. O sea, ya vimos que muchas miofibrillas me forman algo que le llamamos fibra muscular. Ahora, esa fibra muscular tiene esto que se llama endomisio, que es tejido conectivo que va a rodear a la fibra muscular. Luego, cuando nosotros ya tenemos muchas fibras musculares, un conjunto de fibras musculares me forma algo que le llamamos fascículo. Y este fascículo está igual envuelto, así como la fibra tenía su propia envoltura, ahora el fascículo tiene una envoltura a la cual le llamamos perimisio, que es una cubierta conectiva que va a individualizar a los haces musculares, es decir, a los fascículos, ¿sí? Va a hacer que los fascículos estén de manera individual. Y bueno, cuando yo uno muchos fascículos, es decir, el conjunto de fascículos, ahora sí me forma lo que nosotros conocemos como músculo, ¿sí? Y este músculo, por supuesto, o sea, este conjunto de fascículos va a estar ahora envuelto por algo que le llamo epimisio. Entonces, rápidamente, para recapitular, déjenme borrar y vamos a recapitular primero las partes fundamentales. El conjunto de filamentos me forma miofibrillas. El conjunto de miofibrillas me forma una fibra muscular. El conjunto de fibras musculares me forma el fascículo. Y el conjunto de fascículos me forma un músculo. Entonces, así es como se fue formando hasta llegar a un músculo. Ahora, ¿qué envuelve a cada uno? Acuérdense, entre cada miofibrilla hay sarcoplasma, que contiene, de las cosas más importantes, es mitocondrias que generan ATP. A cada miofibrilla le envuelve una membrana, que es el sarcolema. Ahora, muchas miofibrillas me forman algo que se llama fibra muscular, ¿sí? Y esta fibra muscular está envuelta por el endomisio. Y el conjunto de fibras musculares me forman el fascículo y los fascículos están envueltos por el perimisio. Y el conjunto de fascículos me forma el músculo que está envuelto por algo que le llamamos epimisio. Y después ya tengo una recubierta aquí, una recubierta blanquecina, ¿sí? Que es la fascia que va a envolver a los músculos. Las fascias de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esta es la estructura principal de un músculo. Como punto número 2, tenemos a conceptos fundamentales. ¿Y qué conceptos fundamentales tenemos que conocer? Primero, vamos a conocer el concepto de vientre. El vientre es la parte central y carnosa, que es esto específicamente es la parte más gruesa de un músculo, ¿sí? Donde a partir de aquí, esto está formado por muchísimas fibras. Y a partir de aquí voy a tener un origen y una inserción. ¿Cuál es el origen? El origen muscular es el punto óseo menos móvil. Generalmente está en el extremo proximal. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos que hay un extremo proximal y hay un extremo distal? Entonces, el origen generalmente está en el extremo proximal y permanece fijo, va a permanecer fijo durante el movimiento o durante la contracción, mientras que la inserción es generalmente el extremo distal y es el que es móvil, ¿sí? Y ahorita vamos a la aplicación
para que les enseñe esta parte del vientre, origen e inserción. Miren, vamos a ponerle aquí este músculo que es el bíceps, y este bíceps vamos a ver qué movimiento hace este bíceps, ¿sí? Entonces vamos a ver el movimiento del bíceps. Si yo lo pongo de esta manera, el bíceps, ustedes pueden ver que a esto que está en el centro, esto que estoy marcando en amarillo, es pues prácticamente el vientre. Y la parte que está arriba, que voy a enfocar aquí, este es el origen. Si se dan cuenta, cuando hace el movimiento, el origen se encuentra fijo, mientras que la inserción, que es este punto que estamos señalando o que estamos haciéndole zoom, ese es el extremo móvil, ¿sí? Entonces, estos son los tres: vientre, origen, inserción. Espero que aquí con esta imagen les haya quedado claro. Luego, ¿qué más conceptos tenemos? ¿Qué es un tendón? Generalmente después del vientre sigue un tendón. ¿Por qué? Porque los tendones tienen la característica de ser tejido conectivo fibroso que está formado por fibras de colágeno y sirven como medio de fijación entre el músculo, o sea, el vientre del músculo y el hueso. O sea, un tendón une músculo con hueso. Mientras que un ligamento, que es el siguiente concepto, este me va a unir ¿a qué? Me une un hueso con otro hueso. Esta es una diferencia fundamental entre tendón y ligamento. Vuelvo a repetir, el tendón me va a unir el músculo con el hueso, mientras que el ligamento me une hueso con hueso. Por ejemplo, aquí, dentro de estos ejemplos que yo les pongo aquí, tengo de este lado, fíjense, de este lado, aquí arriba, tengo a un hueso, que es, aquí tengo a la tibia, aquí tengo al fémur y aquí tengo a la patela, ¿sí? Este, que es el tendón, viene de un músculo que está aquí arriba, fíjense, este músculo que está aquí a nivel del fémur, si yo pusiera el músculo, aquí pongo el músculo, que en realidad van a ser 4 músculos que me van a formar algo que le llamo cuádriceps femoral, ¿no? Entonces, imaginemos que aquí están los 4 músculos que son el cuádriceps femoral, y este cuádriceps femoral, que entonces sería este músculo, vuelvo a repetir, se une a la patela, a través de un tendón, ¿sí? A través de un tendón. Y entonces, este es el ligamento que le llamamos, el tendón del cuádriceps femoral, que sería este mismo, el tendón del cuádriceps femoral, que sería este. Entonces se los pongo en esta vista, en esta y en esta, el tendón. Mientras que ahora tengo un ligamento, ahora resulta que tengo que unir de la patela, que es un hueso, a la tibia, tengo que unirlo. Y entonces ya no le voy a llamar tendón, ahora le llamo ligamento. Entonces, este es el ligamento patelar. Entonces, a este le llamo ligamento patelar. ¿Qué me hizo el ligamento patelar o un ligamento en general? Me está uniendo el hueso, que es la patela, con la tibia, ¿sí? Entonces, aquí estoy viendo, aunque parecen tener la misma estructura, tienen diferente función. Este está uniendo músculo con hueso, ¿sí? Que es el tendón, y este está uniendo hueso con hueso, que es el ligamento. Y otro de los puntos o conceptos fundamentales es el cabeza, la cabeza. Generalmente aquí estamos viendo 2 cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta, ¿sí? Y generalmente las cabezas son las que se unen y me forman el origen. Pero vamos a ver que puede tener 2 o 3 cabezas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos con los conceptos fundamentales y ahora vamos con un concepto
que le llamamos aponeurosis. ¿Qué es la aponeurosis? Es una lámina formada por tendones que sirve como medio de fijación y generalmente este medio de fijación se da en músculos que son planos y estos fijan a los músculos o también a las aponeurosis de otros músculos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dos maneras de ver. Este es el músculo recto del abdomen y este músculo recto del abdomen tiene una aponeurosis que lo está como un tendón aplanado, pero que lo está recubriendo completamente. Pero vean, ahora tiene una característica. Se intersecta esto que está aquí, o sea, se los voy a poner en blanco. Estas intersecciones son intersecciones tendinosas que son características de las aponeurosis, ¿sí? Entonces, esto es un músculo aponeurótico, que es el recto del abdomen, ¿sí? Y aquí vemos completo y aquí vemos cómo le sirve esta lámina formada por estos tendones, ¿sí? Cómo le sirve para que forme esta aponeurosis. Y tenemos otro concepto que es el concepto de fascia. Y este concepto de fascia, veamos con el concepto de fascia, porque la fascia es una capa fibrosa de tejido conectivo que no tiene grasa, que no es tan gruesa como la aponeurosis y que envuelven y aíslan estructuras musculares. Vámonos aquí y vamos a explicarles esto de las fascias. Entonces vamos a poner todos los músculos. Ahí pongo todos los músculos y me voy al tejido conectivo. Entonces vamos a ponerle tejido conectivo. Miren, esto que se ve aquí como transparente, que no es tan grueso como la aponeurosis que habíamos visto aquí recubierta, esta va a cubrir al músculo. Me va a servir de protección y son las fascias. Y generalmente estas fascias pues lo que hacen es dividirme por espacios a los músculos. Y tengo ahora otro concepto que le llamo compartimento. Y esos compartimentos lo que me van a hacer es proteger. Si yo tuviera, y me voy nuevamente a la otra imagen, y ahorita les digo a qué me refiero con estos compartimentos, ¿sí? Ahorita regresamos a esta parte de compartimentos. Entonces, la diferencia entre aponeurosis y fascia, espero que haya quedado clara. Miren, yo aquí hago un corte que salió a través del brazo. O sea, este es un corte del brazo. Aquí está el húmero, o sea, este hueso que voy a poner aquí en rojo, esto sería el húmero. Y por delante tengo los músculos anteriores, que son estos músculos anteriores, o sea, por aquí estaría el bíceps, el coracobraquial y el braquial. Y este compartimento está envuelto aquí por una fascia, ¿sí? Una fascia que viene aquí. Y luego tengo una parte posterior, o sea, este compartimento sería el compartimento anterior y aquí vendría un compartimento posterior. Y entonces me va a dividir. Por ejemplo, ¿para qué me sirve estos compartimentos? Como yo les dije, aíslan. Imagínense que yo tengo una picadura de una serpiente aquí. Entonces, esto va a hacer que se afecte únicamente a estos y que no tenga que afectarse a la parte posterior porque está aislada, como si tuviera una bolsa que lo aislara de los otros. Entonces, me sirve de protección. Si yo tengo una infección, la infección se va a quedar en estos músculos que van a estar aquí y no tienen que pasar a otros. Por lo tanto, eh, todas las partes musculares que tenemos, o bueno, la mayoría de las partes musculares que tenemos en donde hay muchos músculos, están por compartimentos. Hay algunas secciones que tienen un solo músculo, entonces esa únicamente tiene su fascia, pero hay otros que están divididos por partes superficiales, partes intermedias y partes profundas, y este mecanismo de protección es fundamental. Entonces, con esto queda la parte del compartimento muscular. Y luego tengo un concepto que le llamo miotoma. ¿Qué es esta parte de un miotoma? Es
una región que pertenece al músculo y la cual se encuentra inervada por un único nervio. Aquí quizá algo que van a confundir y por eso quiero hacer la diferencia, voy a ponerles esto. Mira, esto que ustedes están viendo, estos les llamamos dermatomas. ¿Y qué es un dermatoma? El dermatoma es un pedazo de piel, por ejemplo. Aquí tendríamos el pezón, aquí están los pezones. Y si esto fuera un nervio, el nervio recorre este dermatoma, o sea, este pedazo de piel está inervada por este nervio, valga la redundancia. Pero a la piel le va a dar sensibilidad. Entonces, ese nervio, a ese pedazo de piel, le lleva la sensibilidad. Mientras que el miotoma, al músculo, le lleva una función motora y hace que este músculo se pueda contraer. Entonces, el miotoma es una parte que está inervada por un nervio y que ese nervio le va a dar una función motora, mientras que el dermatoma le va a dar una función sensitiva. ¿Sí? Entonces, estos que estoy viendo aquí son dermatomas. Si yo quitara estos dermatomas, ¿sí? Y me fuera hasta el músculo, pues resulta que aquí habría una parte de este músculo, supongamos que esta región estaría inervada y este me provoca la parte contráctil. Entonces, pues es algo que se confunde mucho el miotoma y el dermatoma. Entonces, espero que con esto quede claro estos conceptos. Y bueno, pasamos a la parte número 3, que es la clasificación de los músculos. Existen múltiples clasificaciones de los músculos. Vamos a ver todas las clasificaciones. Vamos a empezar con la estructural. De manera estructural, los músculos se dividen en un tipo de músculo que es estriado, liso y cardíaco. Otra manera de clasificar a los músculos es por la forma que tienen. Este es por el tejido estructural que tienen. Este es por la forma que van a tener. Y por la forma que van a tener vamos a ver que hay planos, que hay peniformes, fusiformes, convergentes, cuadrados, cortos y circulares. Y estos circulares, a su vez, se van a dividir en dos. En orbiculares y en esfinterianos. Otra de las clasificaciones es por el número de cabezas que tienen. Y por el número de cabezas vamos a tener únicos, bíceps, tríceps y cuádriceps. ¿Sí? Es decir, con 2 cabezas, con 3 cabezas o con 4 cabezas. Tengo otra clasificación más que es por el número de vientres. Y por el número de vientres van a ser de un solo vientre o llamado monogástrico, de 2 vientres o llamado digástrico, o de más de 2 vientres que le llamo poligástrico o también le pudiera yo llamar poligástrico o multigástrico. Y es correcto. Y finalmente, la última clasificación es por la función que realizan. Y por la función que realizan, pues pueden ser agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores, flexores, extensores, entre muchos otros que vamos a detallar más adelante. Entonces, con esto voy a empezar con la clasificación estructural para irles detallando un poquito de esta clasificación. Y bueno, pues empezando con la clasificación estructural, tengo, como yo les decía, 3 tipos celulares. El músculo estriado esquelético, que es la mayor parte de todos, si habláramos en porcentajes, este ocuparía el mayor porcentaje a diferencia de estos. Se llama estriado porque si ustedes alcanzan a ver aquí, tiene estas estrías, ¿sí? Este músculo estriado esquelético tiene una característica. Este músculo estriado esquelético es voluntario. Es decir, está en el esqueleto. Y entonces yo voluntariamente puedo mover el brazo y puedo flexionarlo o puedo extenderlo, ¿sí?
y eso lo hago yo de manera voluntaria. Luego tengo otro que es el músculo estriado cardíaco. Si se dan cuenta, es prácticamente igual a este. La única diferencia es que este está en todas las partes que estén cubiertas por hueso, mientras que este se llama estriado cardíaco porque solamente está en el corazón. Y como ustedes lo van a ver en histología, es que son células que tienen así como forma de pantalón, células apantalonadas con núcleos centrales. Son células apantalonadas con núcleos centrales. Entonces, aquí vemos otra como en forma de pantalón y con un núcleo o con núcleos centrales, ¿sí? Entonces, y también tiene esta especie de estrías. Si ustedes ven, tienen esta especie de estrías que es característico del músculo estriado, ¿sí? Entonces, músculo cardíaco es un músculo que tiene estrías, que tiene forma apantalonada, tiene un núcleo central, y a diferencia del estriado esquelético, este es involuntario. Involuntario, esperen, porque vamos a volver a ponerlo. Este es voluntario y este es involuntario. Involuntario. Bueno, aquí es que ya no puedo borrar, pero aquí me parece H en vez de N. Y luego tengo al músculo liso. Este músculo liso tiene la característica de no tiene estrías, por eso le llamo liso, y generalmente lo encuentro en las vísceras, ¿sí? En el esófago, en el estómago, ¿sí? Es donde yo voy a encontrar y también este músculo es involuntario. Entonces, ¿dónde localizo el músculo estriado? Todo lo que tiene hueso, encima de los huesos, está este músculo estriado, por eso se le llama esquelético. Estriado porque tiene estrías, esquelético porque está encima de los huesos y es capaz de manera voluntaria de hacer flexión, hacer extensión, hacer abducción, ¿sí? Todos los movimientos que ya hemos visto. En cambio, el músculo cardíaco es involuntario porque yo no le puedo decir al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca a 180. Ahora bájala. Eso es algo que yo no puedo hacer. Eso lo hace de manera autónoma el corazón. Lo mismo pasa con el músculo liso. Como yo les dije, el músculo liso está en las vísceras, ¿sí? Como el esófago, como el estómago. Y tiene una función importante porque tiene movimientos que se llaman movimientos peristálticos que nos ayudan al transporte de la comida y a que se acelere los procesos digestivos. Entonces yo no puedo comer un alimento y decirle al estómago, bueno, pues ya avanza el alimento a todas las demás partes. Eso no se puede, por lo tanto estos dos son involuntarios. Y entonces estos son los tres tipos celulares que por estructura están clasificados así: músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco y músculo liso. La siguiente clasificación es una clasificación por su forma. Y por su forma resulta que yo tengo músculos planos, ¿sí? Como este que estoy viendo aquí, ¿sí? Aquí están, planos. Y aquí voy a ir poniéndoles algunos y ahorita vamos a ver estos músculos. Planos. ¿Como cuál? Como el diafragma. Como el diafragma. ¿Cuál otro pudiera ser? Los intercostales. Intercostales. Ahí les doy un ejemplo. Luego, tengo músculos peniformes. Estos músculos peniformes tienden a tener una forma pues, de pluma, ¿no? Por eso el nombre de peniformes. Por ejemplo, que estamos viendo acá es bipeniforme y este es unipeniforme. Yo sé que aquí cuesta trabajo distinguirlos, pero si yo lo dibujara,
Imaginemos que yo pongo aquí un músculo. Y este músculo, así como si fuera una pluma, yo aquí voy a dibujar la pluma y nada más tiene una parte. Entonces a esto yo le llamo unipeniforme, ¿no? Que tiene una sola pluma. O si le pongo otra, entonces le llamo bipeniforme, que es este caso. Este es un músculo bipeniforme y este es un músculo unipeniforme, ¿sí? O bien puede tener incluso más de dos plumas, ¿no? Y entonces aquí, si yo le pongo tres o le pongo cuatro, entonces le voy a llamar multipeniforme. Vamos a hablar de un músculo unipeniforme. Entonces, primero vamos a hacer la clasificación. Estos pueden ser uni, bi o multipeniformes, ¿sí? Los uni, un ejemplo de un unipeniforme sería, pues, el extensor, por ejemplo, el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos. Un bipeniforme sería el recto femoral, por ejemplo. El recto femoral. Y un multipeniforme sería el deltoides. El deltoides. Entonces, vamos viendo para no perdernos en esto, vamos viendo la aplicación y primero vamos a ver un músculo plano y luego vamos a ver ejemplos de músculos peniformes. Entonces, déjenme quitar esto. Y vamos a ver un músculo plano como es este que es el diafragma, ¿sí? Miren, ahí está el diafragma. Si yo lo llevara aquí al diafragma, ustedes pueden ver cómo es prácticamente plano este diafragma, ¿sí? Entonces, por la forma, este es plano. Pero también pueden ser otros, como los músculos intercostales. Aquí estamos viendo a los músculos intercostales y vean cómo son completamente planos. Miren, aquí ya los vemos por delante y por detrás y son músculos en forma planas. Ahora, los músculos que tienen forma de pluma, ¿sí? Quedamos que el unipeniforme es el extensor de los dedos, ¿no? O sea, el extensor largo de los dedos. Entonces, vamos a ver al extensor largo de los dedos, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, un extensor y este extensor tiene forma como de una sola pluma, ¿sí? Como de una sola pluma. También tengo, ahora quedamos a los bipeniformes, como el recto femoral. Entonces, vamos a ver el recto femoral, vamos a poner, ahí está, mira, este es el recto femoral, y si ustedes se dan cuenta, este recto femoral, este es bipeniforme, porque tiene aquí uno, o sea, aquí tendría una pluma, y aquí en otro color les pongo la otra pluma. ¿Sí? Entonces aquí tiene una pluma y otra pluma. Este es el músculo recto femoral, recto femoral. Y aquí pues lo vemos solo, este recto femoral, ¿sí? El bipeniforme. Y un multipeniforme sería el deltoides. Vamos a poner al deltoides y aquí veo al deltoides. Vean, aquí tiene una pluma y otra pluma. Tiene una parte anterior, una parte media y una parte posterior, por lo tanto es como si tuviera tres plumas y quedamos que si tiene más de dos, le llamo multi o polipeniforme, ¿no? O sea, cualquiera de los dos nombres es correcto. Regresamos a la clasificación y entonces en esta clasificación ya íbamos en los
fusiformes. Ahora vamos a ver estos que les llamamos fusiformes. Estos tienen forma de uso muscular. Si ustedes recuerdan sus clases de biología, este uso muscular lo que hace es que tiene una parte engrosada aquí y luego el uso muscular son estas partes que se van hacia la parte de los extremos, ¿no? Por ejemplo, el bíceps o el sartorio, ¿sí? En cuanto a los fusiformes. ¿Como cuál? Como el bíceps o como el sartorio. Entonces, un ejemplo es el bíceps o el sartorio. Vamos a ver ahora sí al bíceps o al sartorio. Miren, si yo veo aquí al bíceps, vean, tiene forma de un uso muscular, ¿sí? Entonces ahí tienen que irle encontrando esa forma de un uso muscular. O aquí, vean, ¿sí? Un extremo ensanchado, o sea, un extremo como un poquito más ancho. Vamos a ponérselos aquí con esto, o sea, como un extremo así más ancho y luego hacia los lados se va adelgazando. Eso es una forma fusiforme, en forma de uso muscular, ¿sí? Luego, tengo otros, regreso a la clasificación, y tengo otros que son los convergentes. Esos convergentes se originan en una porción ancha y se dirigen o convergen hacia un solo sitio, como el pectoral mayor, ¿sí? Y vamos a ver a los músculos convergentes y a los cuadrados. Voy a aprovechar de una vez para darles el ejemplo de los convergentes y de los cuadrados. Entonces vamos a ver a los convergentes y a los cuadrados. Ahí está. Vamos a ponerle todos los músculos. Fíjense, un músculo convergente es este. Si nosotros analizáramos las fibras musculares, veríamos que todas las fibras musculares se dirigen hacia el húmero, ¿sí? Más lo voy a poner aquí para detallarle las fibras musculares. Y por eso todas convergen en un solo punto. A eso se refiere. O sea, todas las fibras inician aquí, inician en esta parte y vienen y convergen en un solo punto. Entonces, todos los músculos que tienen esta característica se les llama convergentes. Y un ejemplo es el músculo pectoral mayor, pero también pueden ser los músculos transversos espinosos. Y el músculo cuadrado, déjenme, me voy mucho más aquí abajo y vamos a quitar para que ustedes vean, porque pues como es por forma, la verdad es que la forma es o sea, la forma es mucho más sencilla. Vamos a ver el músculo cuadrado. Déjenme, vamos quitando. Este es un músculo cuadrado, pero aquí tengo el otro. Permítanme tantito. Ahí está, miren. En la parte posterior. Ustedes pueden ver, ahí está, el músculo cuadrado femoral. Aquí no hay duda, o sea, vean, o sea, es un músculo completamente en forma cuadrada, ¿sí? Entonces, luego tengo a otros músculos que les llamo eh, circulares. Y estos músculos circulares, creamos que tenemos dos. Los orbiculares y los esfinterianos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Vamos a ponerles aquí todos. Los orbiculares, sus fibras se disponen de manera circular, como vean estos, se disponen de manera circular. Y los circulares cierran y abren cavidades, ¿sí? Son músculos que se encuentran en la cara. ¿Qué otra cavidad tenemos? Por ejemplo, la oral, ¿no? O sea, la cavidad bucal, ahí está, y entonces van de manera circular. Los otros también, que son los esfinterianos, también, pero estos
lo que abren y cierran son conductos. Ahí está la parte del esfínter del ano, ¿sí? Este músculo esfinteriano cierra y abre, pero conductos, ¿sí? Como es el conducto anal. Entonces, me regreso y creo que con eso ya concluimos la parte de por la forma. Entonces, quedamos que los circulares son orbiculares y esfinterianos, que los orbiculares van a cerrar cavidades, como la cavidad bucal, como los ojos, y, y los esfinterianos cierran conductos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, vemos el músculo esfínter del ano. Entonces también son circulares porque si nosotros analizáramos las fibras veremos que tienen como esta parte circular, ¿no? Que los caracteriza. Y esa fue por su forma. La otra clasificación es por el número de cabezas. Por el número de cabezas, quedamos que pueden ser únicos, bíceps, o sea, con 2 cabezas, con 3 o con 4 cabezas. Únicos como ¿quién? Como este que es único. Este sería el bíceps. Este sería el tríceps. Y este sería el cuadríceps. Y ejemplos de cada uno. Único sería el semitendinoso. Bíceps, pues el bíceps braquial. El bíceps braquial, ¿no? Bíceps braquial. El tríceps, también hay un músculo que se llama tríceps, y el cuadríceps se llama cuadríceps femoral, porque está formado por 4 partes, por el número de cabezas. Y ahorita vamos a ver cuáles son estos en la aplicación, ¿sí? Entonces, me regreso acá y vamos a borrar todo. Ahí está. Me voy primero con el único, que es el semitendinoso, ¿sí? Vean, por el número de cabezas, este es una sola cabeza. Tiene una sola cabeza. Semitendinoso. Ahora vámonos, el que tiene 2 cabezas. Aquí estamos viendo y vean, tiene una cabeza larga y tiene una cabeza corta. Entonces, bíceps, ¿sí? Es el principal. El tríceps está aquí atrás, solo que aquí solamente vemos 2 cabezas, ¿sí? No vemos las 3, tendríamos que quitar para ver la otra cabeza más, ¿sí? De tríceps, ¿sí? Tiene 3 cabezas, entonces déjenme, me regreso. En el tríceps, se llama tríceps porque tiene 3. Entonces aquí no puedo ver las 3. Esta es la cabeza medial, miren, la que me faltaba. Esta es la cabeza medial, la que no podía yo ver aquí. Tendría yo que aislarla para que ustedes vean, ahí están las 3 cabezas, ¿sí? La que está marcada aquí y las 2 que quedan a los lados. Ahí se ven las 3 cabezas. Y por último, tengo al cuádriceps. Y sería el cuádriceps femoral. Para esto tengo que quitar el sartorio. Y una vez quitando el sartorio, entonces voy a ver que tengo al cuádriceps. El cuádriceps está formado por 4. Por este que se llama recto femoral, por este que se llama vasto lateral, vasto medial, y abajo del recto femoral, si yo lo quito, tengo que es el vasto intermedio. Entonces son 3 los que lo forman, son estos 3, más el que quité, que era que era el recto femoral, y todos se unen a través de que es el tendón del cuádriceps femoral, que ya lo vimos hace rato, que va hacia la patela. Entonces estos son los ejemplos de la clasificación por el número de cabezas, ¿sí? Con sus ejemplos. La última, bueno, la penúltima clasificación es por el número de vientres, y por el número de vientres tenemos en
monogástricos, o sea, es decir, de un solo vientre, digástricos que tienen dos y poligástricos que tienen más de dos, ¿sí? O también multi, ¿sí? Poli o multi. Entonces, monogástrico, por ejemplo, tenemos a perdón, aquí tengo a dos. A un digástrico, que es este es un digástrico, este es un poli o multi, y este también es un poli o multigástrico, ¿sí? Estos son ejemplos y ahorita los vamos a ver. Monogástrico, por ejemplo, el músculo coracobraquial, ¿no? Entonces aquí le pongo como el coracobraquial. Digástrico, como el homoyoideo. Homoyoideo. Y poligástrico, como el recto del abdomen. O el cerrato. O el cerrato, que es este. Aquí se ve el cerrato, aquí está el recto del abdomen y aquí está el homoyoideo, que ahorita los vamos a ver aquí en esta. Entonces vamos primero con el monogástrico, que sería el coracobraquial. Vamos a borrar todo y vamos a poner los músculos otra vez. Si yo quito al bíceps, vamos a quitar a estos músculos para ver este que está aquí, miren. Este sería un monogástrico, ¿sí? Que sería el coracobraquial. Ese es el músculo coracobraquial. Aquí lo vemos solo, este músculo coracobraquial. O bien puedo tener a un músculo que está en el como el, vean, este, que es el vientre anterior del digástrico, y este es el vientre posterior del digástrico. Entonces tengo vientre anterior del digástrico y vientre posterior del digástrico. Este es un solo músculo, pero tiene dos vientres, uno anterior y uno posterior. Por eso se llama digástrico. Y poligástricos, pues como el recto del abdomen, ¿no? Entonces, vamos a quitar. Ahí está. Entonces, vean, este sería un vientre. Si yo pusiera aquí este sería 1, 2, 3 y 4. Pues se llama poligástrico. Y con esto termino la clasificación por el número de vientres. Y lo último que nos falta es por su función. Y por su función, vamos a ver que tienen una función fijadora, o sea, son fijadores, son sinergistas, espérenme, que ya se nos fue, ahí está. Entonces, nuevamente, la última clasificación es por su función. Y por su función van a tener estas funciones. Van a ser fijadores, y cuando me refiero al término fijación, es que los fijadores son músculos que estabilizan generalmente la porción proximal del miembro mediante contracción, que le llamamos contracción isométrica, y esto permite que la parte móvil, ¿sí? Pueda moverse y la fijadora se quede, como su nombre lo indica, fija. Los músculos sinergistas se refieren a músculos que van a potencializar la acción de los otros. Por ejemplo, para que yo me pueda parar, no utilizo un solo músculo, utilizo muchos músculos que
de manera sinergista, o sea, de manera sumativa, me van a hacer una función. Entonces, no es que tengan una función principal, sino son músculos que ayudan a otros, y eso es lo de sinergistas. Músculos agonistas y antagonistas. Cuando me refiero a agonistas y antagonistas, el agonista es el que hace una función y el antagonista es el que hace una función contraria. Por ejemplo, si yo me regresara acá, déjenme, me regreso acá, ahí está. Yo, si la función que quiero hacer es la función de flexión, el bíceps es un agonista para hacer esta función de flexión. Y entonces el antagonista es justo el que me está haciendo lo contrario a la flexión. Lo contrario a la flexión sería la extensión. Entonces, en este caso, el antagonista sería este, que sería el tríceps. Y el tríceps, vean, el tríceps, ahora el tríceps lo que se está encargando de hacer es la extensión. O sea, el tríceps hace extensión, mientras que el bíceps hace flexión. ¿Sí? Si yo, esto es extensión, eso lo hace el tríceps y esto lo hace el bíceps. Ahora, esto es un juego de palabras porque puede ser agonista o antagonista, depende de lo que yo quiera. Porque si yo digo ahora la función es extensión del brazo, pues el agonista sería el tríceps justamente y el antagonista sería el bíceps. Entonces, agonista o antagonista va a depender de la función a la que yo me refiero. En este caso, si es por flexión, el agonista sería el bíceps y el antagonista sería el tríceps. Y eso es a lo que nos referimos con agonista y antagonista. Flexor y extensor, pues es exactamente lo mismo, ya lo vimos. Y también aquí se pueden confundir porque pudieran manejarse términos al mismo tiempo. Por ejemplo, el bíceps, que es un músculo flexor, para la flexión es un agonista. Y el tríceps es un antagonista, ¿no? Entonces, vean, aquí están como mezclándose. Tenemos músculos esfinterianos y orbiculares, que los acabamos de ver, ¿sí? Esos ya no se los digo, pero tenemos también pronadores y supinadores, es decir, nos permiten hacer supinación o nos permiten hacer pronación. Y ahorita me regreso a esto de supinación. Y también tenemos abductores y aductores, es decir, acuérdense que cuando vimos estas palabras, estos separan de la línea media y estos juntan hacia la línea media, mientras que estos son rotadores laterales y mediales. Y ahorita vamos a ver todos estos. Vamos a ver primero los pronadores. Vamos a ver el pronador. Ahí está el pronador y vamos a ver con su función. Fíjense, esa es su función de pronación. Acuérdense que pronación va hacia abajo, mientras que la supinación es un movimiento que se dirige hacia anterior, ¿sí? Ahí está, ahí está el músculo supinador, de supinación y pronación. Esto también ya lo habíamos explicado, supinación. Entonces, en supinación, las manos van las palmas de las manos quedan hacia anterior. Quedamos que tenemos también músculos rotadores laterales y rotadores mediales. Aquí están los músculos, fíjense, ahí están los músculos rotadores, ¿sí? Como estos. Y tenemos, ¿cuál me faltó? Me faltó los músculos aductores y abductores. Justo en esta región, en la región medial, tenemos a músculos aductores. Lo que hacen es juntar las piernas hacia la línea media, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí cómo el aductor, esa es la función de aducción, miren. Esta sería de abducción porque separa de la línea media y esta sería de aducción. Abducción y aducción. Abducción y aducción. Y estos pues son los conceptos de los músculos. Son todas estas las clasificaciones que existen, son todas estas por su estructura, por su forma, por el número de cabezas, por el número de vientres y por la función. Y a veces estas se pueden entrelazar, es decir, un músculo liso
puede tener una forma plana, ¿sí? O un músculo puede tener, o sea, puede ser un bíceps, pero tener forma de uso muscular, ¿sí? O puede ser plano y puede tener, y puede ser convergente. O puede ser convergente, pero a su vez, por función, puede ser flexor o puede ser extensor. Entonces, cuando se combinan es cuando nos pudieran causar como alguna confusión. Por último, con esto damos por concluido el tema de generalidades del sistema muscular. Espero que haya quedado claro.